Vimos hasta ahora de Assembler. Para, voy yo a hacer el truco. Está piola, me gustó, Es Bueno, como ya que no hay dudas, demasiada intensidad, pero vamos a está empezar bueno. en el transcurso de la semana. Pues, ¿cómo sigue esto? Hoy terminamos de ver el set de instrucciones ARM de 32 bits. La clase que viene vamos a ver la versión de 64 bits de esto. Y con eso terminaría la parte de ARM. La idea es ver un poco cómo anduvo esto con un ejercicio integrador que lo voy a subir al campus en el transcurso de la semana, y la fecha de entrega es la otra semana, es decir, no el miércoles que viene, sino el otro miércoles, que vendría a ser, ahora les digo la fecha, el próximo miércoles 31 sería el 7. El 7 de junio sería la fecha de entrega de ese ejercicio. El ejercicio va a ser algo simple, va a ser un código en Assembler de 32 bits. Ustedes lo van a correr con el ARM-Sim, y lo que yo les voy a pedir es que en determinados puntos del programa digan el contenido de algunos registros y de algunas posiciones de memoria. Como para ver que al menos han manejado el simulador y tienen una idea de dónde buscar la información. ¿Sí? Es un código de alrededor de 60 líneas, y en 7 u 8 puntos del código ver el contenido de 3 o 4 registros y un par de zonas de memoria. Nada más que eso. Haciéndolo con el simulador, en 15 minutos de ejecutarlo paso a paso, sale. ¿Sí? Así que si tienen alguna duda de cómo instalarlo, de cómo se usa, etcétera, el momento de preguntar es de acá al miércoles que viene, ya sea por acá o por correo electrónico. ¿Sí? Pero, profe, esto es un ejercicio en clase, ¿no? ¿O cómo es? No, es para entregarlo. Cuando Ah, se ok. sube en el campus, se hace una entrega de campus, como no llega a ser un trabajo práctico, porque no tiene la complejidad de un trabajo práctico, y no es que ustedes van a tener que desarrollar un software, sino que el software ya está hecho, y lo que ustedes tienen que decir es más o menos cómo se ejecuta. Pero no entendí bien, o sea, y en la cursada esto qué vendría a ser, porque está el parcial, el trabajo práctico y con eso prueba la cursada. Esto sería un ejercicio de laboratorio de ARM 7, a ver qué tal se entendió. No es que va a ser definitivo para la aprobación o no aprobación de la materia, pero hay que entregarlo, es obligatorio. Claro, ok, pero digo, si se desaprueba, ¿es como No, el parcial no se o recursa, no se como el recursa. TP? Ah, ok, es solo un ejercicio que sí, obvio, hay que hacerlo, pero digo, ok, listo. Sí, pero no es No para es que recursar la como un materia si está TP, mal. claro, no es como un TPRM, digamos. Exactamente, no llega a Ah, ser un listo. TP, no llega a ser tan profundo como eso, pero sí es algo obligatorio para hacer. La Perfecto. idea es evaluar un poco, que hayan dado algo de bola a este tema y que no se hayan quedado conectados y me hayan engañado como un niño las 4 clases de ARM, nada más que eso. Pero como les digo, resolviéndolo es cargar ese código en el ARM-Sim, ejecutarlo, parar en determinadas instrucciones, ver el contenido del registro, ver los contenidos de la memoria, escribirlo en un archivo y subirlo al campus. No debería llevar más de 15 minutos hacerlo. No es que tengan que ponerse a hacer algo con esto. ¿Se entiende la idea del ejercicio? La idea es ver un poco el feedback de qué tanto quedó de todo esto que vinimos hablando hasta ahora y que vamos a ver en la clase de hoy. Un poco eso es la idea de este ejercicio integrador. Bueno, si no hay dudas o consultas, empezamos con los temas de la clase de hoy. Lo que vamos a ver ahora, la parte de bifurcación. ¿Sí? Como les decía, la bifurcación básica es absoluta, es decir, es un salto a una dirección de memoria, y puede ser con o sin guardado en el registro BL de la dirección desde la cual se está saltando. ¿Sí? Puede ser B o BL. ¿Sí? Y se salta normalmente un código marcado con una etiqueta. Digamos, el compilador lo resuelve a una dirección de memoria absoluta, pero cuando uno codifica Assembler pone una etiqueta. ¿Sí? Este es un ejemplo. Cargo en R0 el 1, salto a la posición de memoria identificada por la etiqueta otra, que es la posición de memoria correspondiente a la instrucción mov R1, R0. ¿Sí? Como este es un salto absoluto, esta instrucción de move R0 inmediato 5 nunca se ejecuta. Si yo vengo, ejecuto el move R0 inmediato 1, salto
a otra y continúa el código acá. Esta instrucción nunca llega a ejecutarse, porque el salto es absoluto. Lo que tiene el salto es que puede ser condicional basado en la ejecución condicional de instrucciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que dentro del campo de la instrucción hay unos bits designados para la ejecución condicional? ¿Sí? Que la instrucción podía ser cuando el flag de 0 es en 1, cuando está en 0, con carry, negativo, overflow. Cuando un número es mayor que otro, que eso significa que el carry es 1 y z es 0. Cuando uno es menor o igual, que es carry 0 o z igual a 1, que quiere decir que dio 0. Los signados mayor o igual, menor, mayor, mayor o igual. Siempre y nunca. Siempre, la instrucción se ejecuta siempre. Nunca, la instrucción no se debería ejecutar nunca. En realidad que es un remanente de versiones anteriores del set de instrucciones de ARM. ¿Sí? En principio, esta codificación no debería aparecer nunca en una instrucción. En realidad no es impredecible, sino que si aparece se produce lo que se llama una excepción de instrucción no reconocida. ¿Sí? Porque es un procesador de 32 bits, el registro de instrucciones tiene 32 bits, pero no hay 2 a la 32 instrucciones. ¿Sí? Hay un montón de instrucciones que no están definidas. Cuando por alguna razón, normalmente por un mal acceso a memoria, se accede a algo que se supone que es una instrucción, pero que no está dentro de los números permitidos de instrucciones, se genera una situación que el procesador tiene que manejar de alguna manera. Bueno, volviendo al tema, la instrucción, branch, al igual que el resto, puede ejecutarse condicionalmente con las condiciones que acabamos de ver. ¿Sí? Por ejemplo, esto, cargamos R0 con 0, R1 con 5, ejecutamos la comparación, que lo que hace es R0 menos R1, y el branch EQ, es el branch equal, que es, si los dos números son iguales, que básicamente se traduce en que al hacer la resta, el flag de 0 se pone en 1. ¿Sí? Si sucede eso, se salta la etiqueta a otro lado, que continúa a partir de acá, y si eran distintos, se ejecuta la siguiente instrucción. ¿Sí? Porque este branch es condicional a que se dé esta condición. ¿Sí? Es decir, no hay instrucciones absolutas para saltar a otro lado, sino para saltar condicionalmente, como en otros set de instrucciones, sino que hay una sola instrucción de salto con la ejecución condicional que es válida para las otras instrucciones también. Sí, estos documentos están en la página de la cátedra, ¿sí? Están en el sitio web de la materia, ahí están las presentaciones, el set de instrucciones. Si me dan 2 segundos, se los muestro. A ver. Para ver dónde están todas estas presentaciones. Sí, este es el campus de la materia. 75 con el computador. Y eso está acá donde dice organización del computador, enlace al sitio de Google Site con todo el material. Cuando ustedes cliquean ahí, vamos a abrirlo en una pestaña nueva. Es este sitio. Y en la parte de descargas, laboratorio ARM, está el apunte que explica un poco toda la teoría de este procesador, de una forma bastante resumida. Están las 4 presentaciones que vimos. Que estamos viendo, hasta ahora vimos 1,5. Perdón, vimos 2,5. Vamos a ver la mitad de
la parte 2 y toda la parte 3 hoy. Y me falta subir para el miércoles que viene la parte 4, que sería ARM en 64 bits. Y después están las prácticas y el ARMSIM para instalarlo. Bueno, eso en cuanto al material. Como les decía, la instrucción branch, no hay instrucciones de salto condicionales, sino que se usa el hecho de que las instrucciones son de ejecución condicional y se hace el salto en función de la condición que se necesita. Recuerden que siempre antes de la ejecución de una instrucción condicional hay una instrucción de comparación para generar las banderas que después va a utilizar la ejecución condicional para decidir si la instrucción se ejecuta o no. ¿Sí? Siempre que vean una instrucción de ejecución condicional, antes de eso, en el 98% de los casos hay una instrucción CMP, comparar. En el 2% restante hay una operación aritmético-lógica. Bueno, nos quedamos, bueno, acá la ejecución condicional. Como los dos números son iguales, el flag de 0 se pone en 1. Como el flag de 0 está en 1, se salta la etiqueta que dice otro lado. Normalmente uno va a usar los branch etiquetados, es decir, no va a calcular la posición de memoria a la cual hay que saltar, sino que pone una etiqueta y pone el salto condicional a esa etiqueta. Se puede usar para condiciones anidadas, siempre hay que usar el CMP. Y en general está a 3 o 4 instrucciones. Normalmente el salto condicional es para saltar una pequeña parte de código. Normalmente se salta una instrucción, 2 o 3 instrucciones. No es que van a saltar una subrutina con la condición. Si bien se puede hacer, no es común, digamos, como en el assembler de Intel, que uno salta una subrutina, sino que lo que hace es saltar una parte del código y continuar ejecutando lo que está haciendo. ¿Sí? Es decir, normalmente uno en el assembler de Intel salta una subrutina. En este assembler uno pone una ejecución de branch condicional. Si no se da la condición, lo que uno pone acá es un branch con el link register a la subrutina. ¿Se entiende? Es decir, como hay dos branch, una a continuación del otro. Un branch condicional para saltar la siguiente instrucción y en la siguiente instrucción un branch utilizando el link register para guardar la posición de retorno y de esa manera se llama una subrutina. Es una forma un poco distinta de hacer las cosas, pero que desde el punto de vista de la ejecución en un procesador moderno es más óptimo que tener una instrucción de salto condicional. ¿Mm? Es decir, una instrucción de ejecución condicional es algo más óptimo que un salto condicional. Bueno, ¿cómo son las bifurcaciones en el ARM-SIM? Es la práctica 8. Activamos el tema de Assembler. Bueno, vamos ejecutando. ¿Sí? Fíjense cómo van cambiando los registros. Cargo el siguiente. Cierro el archivo una vez cargados los valores. Comparo R2 con 0. Fíjense que R2 es un número negativo. El PPL es el branch plus, es decir, saltar si no es, si es mayor, si es positivo. Como lo es, entonces invertimos el otro valor. Y lo mostramos. Faltaron las impresiones.
Perdón. Estamos saliendo por estándar input acá. Acá se hace la impresión, acuérdense, cuando la salida se hace por estándar input, no hay que cargar, digamos, los SWI. Cuando se hace un imprint de strings, sí era necesario hacerlo. Es una pequeña cuestión del simulador. Y el archivo original, lo que tenía cargado, ¿sí? Por eso 9. La idea de esto es mostrar precisamente estos branch plus, que siempre es después de una comparación. Cálculo de máximo y mínimo. Vamos de vuelta al ARMSIM. Y ejecutamos. Bueno, primero como siempre es la lectura de datos desde archivo. Acuérdense, BLT viene de LT es signado menor, ¿sí? LT es la comparación menor que, pero con signo. Estamos haciendo R2 y R3, son dos números positivos. Esto es 16 y 24. Imprimir el mínimo de 16 y ahora imprimir el máximo 24. ¿Eh? Acá lo que se agrega es que estamos haciendo los load y store de múltiples registros. Y que a veces los saltos acá no necesariamente tienen el CMP antes, ¿sí? Sino que queda seteado ya el... Acuérdense que el BL es el salto con a sus rutinas porque uno está utilizando el link register, que es el que guarda la dirección de retorno. Y acá un salto absoluto. Bueno, así como están los saltos condicionales, están los loops, los ciclos. La idea de los ciclos es que tenga un salto al inicio y entonces representaría lo que sería un while, que en un while primero se evalúa la condición y en base a la condición se ejecuta o no lo que está dentro, o al final de un loop, que vendría a ser un for, donde al menos se ejecuta una vez el ciclo. Entonces, bueno, la impresión de los números del 0 al 9, para mostrar esto. Fíjense, bueno, cargamos R2 con 0, lo comparamos con 10, porque vamos a hacer las cosas 10 veces. Si la comparación me dio positiva, significa que x menos 10 todavía es mayor que 0, entonces, perdón, si la comparación me da positiva, significa que x superó a 10,
Y entonces tengo que salir del loop, si no lo tengo que seguir ejecutando. Como voy a imprimir, hago un salto con el link register a la subrutina print R2. Imprimo el primer valor, que es 0. Ahora le sumo 1 a R2 y vuelvo a empezar el ciclo. Ahora R2 vale 1. Una Le pregunta, resto... a diferencia de Intel, vos acá le tenés que ir aumentando y tenés que ir haciendo todo a mano, digamos. Viste que Intel lo hacía solo, le iba restando. Claro, sí, tiene una instrucción de autodecremento, digamos, acá no. Por eso te decía, esto está, digamos, Intel tiene una cosa buena en el sentido de que tiene un set de instrucciones más potente, entre comillas. ARM tiene la filosofía de tratemos de hacer las cosas simple, rápido y consumiendo poco. Entonces, por ahí se necesitan 3 o 4 instrucciones de assembler para hacer lo mismo. ¿Sí? Igual, con respecto a lo de Intel, probablemente lo veamos un poco más adelante, ese assembler que hace varias cosas en una sola instrucción, después se convierte en algo que se llama microcódigo. Es decir, internamente, los procesadores actuales de Intel se parecen bastante en esa forma de trabajar a los de ARM. Pero, como tienen que ser compatibles con el assembler para atrás, siguen interpretando esas instrucciones de assembler que hacen varias cosas a la vez, pero internamente las convierten a una secuencia de instrucciones más simples. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual eso lo vamos a ver un poco más en detalle la clase que viene cuando veamos ARM 64 bits y lo comparemos un poco con la arquitectura de Intel. Pero sí, es correcta esa observación. Bueno, ahora vale 2. Imprimo el 1. Ahora lo incremento y vale 3. Y sigo haciéndolo hasta que R2 vale 10. Acuérdense que en hexa 10 es 0A. Lo incrementé, vale 0A y vuelvo a empezar el ciclo. Ahora lo estoy comparando contra 10. Fíjense que el flag de 0 está en 0, pero después de esta instrucción el flag de 0 ahora vale 1. ¿Por qué? Porque R2 valía 10, hago 10 menos 10, 0, flag de 0 se pone en 1, y BPL ahora va a ejecutarse al salto condicional, que es finalizar el programa. ¿Sí? Y esta es una forma de implementar un ciclo for. Obviamente estas cosas normalmente las hace el compilador de ese assembler, pero internamente un for en ARM7 se traduce a una secuencia de instrucciones de este tipo. Lo mismo podemos verlo para un cálculo de un número factorial. ¿Qué archivo tengo que abrir? Entero TXT, pero ¿cuánto vale entero TXT? Si vamos a calcular un número muy grande, para calcularlo con 4. Vamos, si pude abrir el archivo. Voy a la lectura. Y en R0 me quedó el valor 4 que leí del archivo. ¿Sí? Eso para verlo. Y acá cuando cargo en R0, bueno, y acá inicio el cálculo. Entonces, comparo R0 con 0, a ver si llegué. Si llegué, salto al final. Si no, empiezo a multiplicar. R0 por R1 y guardo en R1. 4 por 1, 4. Imprimo. Vuelvo a calcular. La potencia factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4.
4 por 3, 12. Ahora multiplico por 2, 24. Y la voy a multiplicar por 1. Y fíjense que R0 ahora vale 1. Como multiplicar por 1 me da el mismo número, vuelvo a imprimir el 24. Y como terminé de calcular el factorial, la comparación ahora da 0. Fíjense que el flag de 0 se puso en 1. Y termino la función. Lo mismo con una llamada recursiva, es decir, hasta ahora lo hicimos con un ciclo mediante ciclos, también lo podemos hacer con recursividad. La versión recursiva es muy similar, excepto que en vez de hacer la multiplicación vuelve a llamar a la función. Vuelvo a leer el valor. 4. Calculo y fíjense que salto a la función factorial. Quedo recursivamente llamando a la función. Uno por 2 por 3, 6 por 4, 24. Finalizo. Fíjense que cuando lo hago en forma recursiva calculo hacia adelante, digamos 1 por 2 por 3 por 4, y cuando lo hice en forma de ciclos hice 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Esto como detalle de implementación. Bueno, vimos que la instrucción, los branch condicionales requieren una comparación, por eso está la instrucción CMP, que básicamente lo que hace es una resta de dos argumentos y setea los flags de los registros, los flags de 0, negativo, overflow y carry. Eso permite que la ejecución condicional de la instrucción se pueda ejecutar y decidir si la instrucción se ejecuta o no. Y podemos construir condiciones simples en las cuales simplemente se salta en función de la ecuación, de la condición, o situaciones complejas en las cuales salto partes de código o salto llamadas a subrutinas en función de la condición. Después de eso vimos la implementación de loops y vimos la implementación de lo mismo con recursividad, todo en el marco de la bifurcación condicional. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro de lo que vimos? No, profe. Bien, a ver, entonces... ¿No es tan diferente Intel X86? No, 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 no. En realidad, la mayor diferencia respecto a Intel X86 es que Intel tiene que ser compatible para atrás. Entonces, hay cosas que los procesadores ARM hacen, por llamarlo de alguna manera, en forma nativa, y los procesadores de Intel lo tienen que emular a través de lo que les decía, microcódigo, para poder tener un desempeño similar. Pero sí, a ver, la arquitectura de los procesadores converge hacia soluciones óptimas. Es decir, por decir algo, hace 20 o 30 años atrás había varias ideas acerca de cómo debía ser un procesador. El desarrollo tecnológico generó una convergencia que hace que ahora haya de alguna manera criterios casi universales de cómo tiene que trabajar un procesador. El pipelining es una idea que todavía es impensable un procesador que no tenga esa estructura de ejecución. Un procesador superescalar lo mismo, es impensable que que partes del procesador estén ociosas si pueden estar haciendo algo en paralelo. Esta estructura de que solamente se opera entre registros y se hacen operaciones contra memoria, si bien Intel lo mantiene como compatible con su assembler, es una idea hacia la cual se avanza, digamos, y los assemblers más avanzados de Intel adoptan una estructura similar. Es decir, primero se hace un acceso a memoria para obtener los datos, después se opera con los datos en registros y después se vuelve a guardar el resultado en memoria. Para que si hay un fallo en el acceso a la memoria por alguna razón,
no se pierda la ejecución de la instrucción, sino que se pueda seguir haciendo lo que se venía haciendo a continuación. ¿Sí? Bueno, esas ideas ahora son más o menos universales, entonces los procesadores empiezan a parecerse mucho entre sí. Eso es un fenómeno, por eso, digamos, finalmente ahora tenemos Intel en lo que son servidores, escritorio y laptop, y ARM en todo el resto. ¿Sí? Hay algunos procesadores de IBM en data centers grandes, están las GPU para cómputo intensivo paralelo masivo, y no mucho más. Eso es un poco todo lo que hay actualmente en arquitecturas de procesador. Hace un tiempo atrás es como que había distintas ideas dando vuelta. Ahora todo va convergiendo hacia más o menos lo mismo. Bueno, pasamos entonces a la cuarta parte. Perdón, a la tercera parte. La cuarta es de instrucciones X80, ARM64. Como les decía, esta arquitectura de load store, de ir a buscar las cosas a memoria, operar, y al finalizar la operación, devolver las cosas a la memoria. El EDR lo vimos muy por encima, como cuando uno necesitaba un string para el nombre del archivo para mostrar algo en pantalla. Pero el uso más general es, con el EDR yo voy a buscar cosas a memoria y las traigo a los registros. ¿Sí? Nosotros lo vimos en este contexto. Mensaje, yo hago un LDR de mensaje y yo sé que estoy apuntando a la H de hola mundo. ¿Sí? Cuando yo hago LDR R0, lo que estoy haciendo es cargando en R0 la posición de memoria donde está la H, o lo que sería un puntero al inicio de la cadena, para usar un término más parecido a C. No obstante eso, yo puedo trabajar con binarios en memoria, ¿sí? Entonces, con Word, yo reservo espacio en múltiplos de 32 bits. Acuérdense que los accesos a memoria tienen que ser alineados a 32 bits. Y con ASCII yo defino una cadena, con Word yo defino espacios de memoria en múltiplos de 32 bits. ¿Sí? Entonces, mensaje va a ser un puntero a la H, y entero 1 va a ser un puntero a al primer arreglo de 42 valores de 32 bits. ¿Sí? Esto sería equivalente a definir un array en C de 42 posiciones de tamaño int. Entero 2, lo mismo. Perdón, en 42 acá yo estoy guardando el 42 como un entero. La forma de trabajar con arrays es un poco distinta. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Con LDR accedo a la posición de memoria que yo reservé, entero 1. ¿Sí? Y entonces en R0 voy a cargar este 42. Puedo hacerlo así. Yo lo que guardo en R0 es la posición de memoria donde está guardado este 42. Y de esta manera yo le digo cargar en R1 lo apuntado por R0. ¿Sí? Entonces yo acá, para usar una analogía con C, estoy inicializando el puntero y acá estoy haciendo con un asterisco R0. ¿Sí? Acá, ¿cómo sería la memoria? Y acá yo de vuelta en R0 tengo el puntero, entonces esto sería asterisco R0 igual R1. Lo que estoy haciendo entonces es la posición apuntada por R0, que es entero 1, guardar el 57, que yo cargué con este move. Vamos a verlo un poco en el assembler. ¿Sí? Vamos a sacar las salidas por standard out. Acá fíjense, estoy cargando en R2
la dirección de entero 1, es decir, R2 va a ser un puntero al número 5 que está declarado acá. Fíjense que el assembler nos dice que la posición de memoria de este 5 es la posición 17C. Entonces yo cuando ejecute esto, en R2 va a quedar 17C. Yo lo ejecuto y efectivamente en R2 queda el 17C, con lo cual R2 es el puntero a entero 1. Ahora yo cargo en R1 lo apuntado por R2, es decir, asterisco R2, lo cargo en R1 igual a asterisco R2, entonces en R1 va a quedar el 5 que está apuntado. Efectivamente, es lo que está acá. Lo muestro. Una consulta. ¿Sí? ¿Perdón? Entonces, en resumen, es cargar el puntero a un registro y el registro ya tiene el elemento, lo que hace otro registro. Exactamente. Y opero con el valor. Esto es cuando yo quiero trabajar con constantes que definí en memoria. ¿Sí? Yo, al principio del programa, lo que digo es entero 1 vale 5. Bueno, ¿cómo trabajo con entero 1? Cargo un registro con la dirección de memoria asociada con entero 1, es decir, creo un puntero a entero 1, y con otro LDR cargo el contenido, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo en este orden. ¿Sí? Con igual entero 1, de alguna manera inicializo el puntero, y con el corchete accedo al contenido de. ¿Sí? Efectivamente, es como lo dijiste. Con R2 hago lo mismo. Otra Fíjense que consulta, a cualquier registro, ¿no? sí. Ese es otro concepto que se dice. Se dice que cuando todos los registros pueden hacer todo, se dice que los registros son ortogonales. En los procesadores modernos es algo casi común, digamos, yo con cualquier registro puedo hacer todo. No era tan común antes. Antes había registros que hacían algunas cosas y registros, de hecho en el set de Intel ustedes vieron que hay registros que hacen algunas cosas y otros que no. En el set de instrucciones de ARM todos los registros hacen todo. Salvo los registros especiales como el link register o el stack pointer, todos los otros registros operan con todas las instrucciones. Esa sí es una diferencia entre ambos assemblers. Bueno, como les decía, R2 que inicializado con entero 2. Entero 2 es la posición de memoria 1080. R2 quedó inicializado con el 1080. Entonces ahora cargo en R1 el contenido de 1080, entonces R1 va a terminar quedando el 28. El 28 se codifica en hexadecimal como 1C. Imprimo al lado del 5 el 28. Y los muestro. Y finalmente finaliza el programa. ¿Sí? Acá lo que vimos fue la operación inversa. Esto, perdón, por ahí lo pasé demasiado rápido. Vimos los load, los LDR. Acá los STR, los store, ¿sí? Yo cargo en R0 la posición de memoria de entero 1, el 17C, cargo el 43 en R1, 43 en hexa es 2B, y ahora yo voy a guardar en la posición de memoria apuntada por R0, R1, que es la posición de memoria, dijimos, R0, entero 1 es 17C, vamos a ver la memoria. Posición de memoria 17C. Fíjense que ahora hay un 5. A ver si la puedo dejar anclada. Ahí está. Fíjense que en 17C ahora tengo un 5. Yo cuando haga este store voy a guardar lo que hay en R0, en R1, el 2B. Entonces fíjense que esto va a cambiar a 2B. Ahí dice el store. Ahora hago lo mismo con este 79, cargo en R0 la posición de entero 2, que es 1080.
Entonces R2 ahora va a pasar a valer 1080. Y la posición de memoria 1080 es 7C, 7D, 7E, 7F, 80 es esta que está acá. ¿Sí? Y vamos por ahí en 8 bits. Así vamos un poco más ordenado. Oh, no, va a quedar mejor en 32 bits. Entonces, guardo la versión 1080, que sería 70234, sería acá. Y efectivamente queda guardado acá, en la posición de memoria 1080. Tengan en cuenta que cada uno de estos números representa 4 posiciones de memoria, ¿sí? Pues esto es 1070, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 80. ¿Sí? Acuérdense de eso. Tengan en cuenta cuando miren posiciones de memoria que están agrupadas de a 4 bytes, porque es un procesador de 32 bits. Es decir, cuando mueve un registro, opera simultáneamente sobre 4 bytes de memoria. Por eso los accesos a memoria tienen que ser alineados a 4 bytes o 32 bits. Y finalmente termina el programa. Bueno, esto es un ejemplo de load y de store a memoria. Ahora sí vamos a ver el tema de los arrays. La diferencia es que son múltiplos de Word ahora, ¿sí? Porque cada Word son 32 bits. Entonces, fíjense. Un valor 42, entero 1, es un valor que es 42, lo defino de esta manera. Array ahora es una secuencia de 4 valores que vale 32, 65, 76 y 87. Entonces, array 0, array entre corchete 0 va a ser el 32, array corchete 1 el 65, array corchete 2 el 76, array corchete 3 el 87. ¿Cómo puedo acceder? Bueno, la forma más simple es ir incrementando el puntero. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Defino un array de 3 valores, cargo en R0, inicializo el puntero con la dirección del 32, cargo en R1 el primer elemento, le sumo 4, ¿sí? R0, que es el puntero, le sumo 4 y guardo el resultado en R0, cargo R2, vuelvo a sumar 4, cargo R3. ¿Sí? Este es el enfoque básico, ir incrementando a mano de a 4 bytes porque cada acceso son 32 bits. Otra forma, vamos a verlo en una práctica. Donde definió las cosas en 1044. Fíjense que tengo el 4, 8, 12 y 9. 4, 8, 12 y 9. Los tengo acá arriba. Entonces, bueno, son 4 elementos, cargo en R3 los 4 y los voy mostrando. ¿Sí? R2 ahora lo incremento en 4. Fíjense que R2 es 1044, ahora va a ser 1048, es decir, va a apuntar a este elemento, al segundo elemento. Y lo muestro. Vuelvo a incrementarlo.
Y así muestro los 4 elementos, finalizando el programa después. Y la idea es ver cómo al incrementar de A4 fui accediendo con el puntero a cada uno de los elementos. Lo mismo con un post incremento. Vuelvo a cargar los 4, indicar que son 4 elementos en el array. Fíjense que ahora el LDR lo hago con el contenido de R2, incrementado en 4, y eso va para R1. De esa manera obtengo la posición de memoria. Cargo en R2, cargo lo apuntado por R2, lo pongo en R1 e incremento R2 en 4. Fíjense que ahora vale 1044, yo ejecuto la instrucción, ahora vale 1048 R2, mientras que simultáneamente cargo en R1 el valor que apuntaba antes en 1044, es decir, el 8. ¿Sí? Por eso esto es un post-incremento. LDR, destino, corchete, puntero, fuente, incremento. El incremento tiene que ser 4 porque tengo que acceder a accesos de memoria alineados a 4 bytes, como siempre. Y vuelvo a mostrar los 4 valores. ¿Sí? Entonces, la forma básica es puntero y destino. Busco un mínimo en un vector con esta forma de acceder. Fíjense que el array ahora está definido en 1058. Perdón, 1058. Ahí está. 4C, 0E es el 14, 31. Fíjense que el 9 está representado con un número negativo, todos F7, y el menos 25 con todos F7. ¿Sí? Entonces, cargo R1, lo apunto en R0, el 1058, fíjense que en R0 está el puntero base, el 4C es el primer elemento, que es lo que cargué en R1. Cargo en R2 cuando ocupa, primero el puntero, 1078, después el valor, 8 elementos, que son los 8 elementos que tengo acá. Y a medida que voy cargando, comparo el BLE, acuérdense, LE es la ejecución signado para menor o igual, porque estoy trabajando con números signados. Y si es menor, tengo que actualizar cuál es el mínimo. Voy barriendo los 8 elementos. Pensé que en R2 voy decrementando cada vez que leo, ahí leí el número negativo. Y finalmente, cuando terminé de leer el array, imprimo el menor. El menos 25 en este caso. ¿Sí? Sumar constantes. Lo mismo. Tengo un array de origen con 2, 4, 7 valores. Un array de destino del mismo tamaño, pero inicializado en 0. La constante 7, el largo del array 7, la constante que voy a sumar 9. Entonces ejecuto.
Cargo en R1 el puntero de destino. Fíjense que los arrays están en 1084. Y esto es 1A, y acá donde estoy parado es el 10A0, que es el inicio del array de destino. Estos son los 7 elementos del array de origen, y acá están los 7 ceros del array destino. Y voy ejecutando. Cargo en R2 el otro puntero. Cargo la constante de suma en R3, el 9, que es lo que hice antes, y ahora voy sumando. Leo en lo apuntado por R0, que es el origen, le sumo la constante y lo guardo en R1. ¿Sí? Fíjense que ahora 4C más 9, créanme que es 5,5 en hexa. Y eso lo voy haciendo por cada uno de los elementos del array. Ahí cargué el tercero, ahí se actualizó el cuarto, el quinto, y como en R2 se terminaron los elementos, los 7 elementos, me voy. Entonces, bueno, la idea de LDR es que es la forma genérica de buscar cosas en memoria. Entonces, primero inicializo un registro como puntero y después cargo otro registro con lo apuntado por ese registro. Para guardar en memoria hago exactamente lo mismo y lo que puedo hacer es un incremento, que normalmente es un múltiplo de 4 porque voy incrementando de a 4 bytes porque tengo que hacer accesos alineados en 32 bits. Bueno, eso es un poco el set de instrucciones de ARM7TDMI, que es un set de instrucciones de 32 bits. En la clase que viene vamos a ver la versión de 64 bits de esto, vamos a ver el set de instrucciones ARMv8A, que es de los procesadores Cortex más modernos. El Cortex A72, por ejemplo, tiene ese set de instrucciones. La Raspberry Pi 4 tiene ese set de instrucciones. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es esto en 64 bits. ¿Dudas, consultas, preguntas, cuestiones? El trabajo va a ser con el de 32 a 64. No, con el de 32, va a ser con con el ARM-Sim. Sí, va a ser con todo esto que vimos ahora. La clase que viene es como para que sepan cómo es la versión de 64 bits de esto, pero lo principal que queríamos mostrarles era ARM en 32 bits, que es lo más común que van a encontrar. ARM 64 bits está en los celulares o en las tablets o en una Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 3 incluso todavía tiene el set de instrucciones, tiene un procesador de 32 bits con el set de instrucciones de 32 bits. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, quedan liberados hasta el martes que viene. No llegué a escuchar yo al principio cuando entré. ¿El ejercicio de ARM se sube al campus o a la página? O ambas. Eh, no, el enunciado va a estar en el campus y se sube al campus. Es una entrega. Sí, se entrega, eso lo entendí, se entrega al campus y el enunciado va a estar en el campus también. Exactamente. Igual no tengo problema, lo pongo también en la página como para que estén los dos lados, pero la entrega es en el campus. Bueno, buenísimo. Listo. En el transcurso de la semana lo hago y la entrega es dentro de 15 días. Dale, perfecto. Bueno, listo. Yo Entonces, por mi parte tengo dudas, así que nada, gracias. listo. Buen fin de largo Buen fin y de. nos vemos. Nos vemos el martes. Hasta Chao, luego. profe. Buen fin de. Chao, chao.